El proyecto de investigación, donde evaluamos el proceso de reincorporación de los combatientes de las FARC en Antioquia durante ese largo periodo 2016 hasta la fecha, ha arrojado hasta el momento algunas conclusiones claves. En primer lugar, es evidente que durante la primera etapa del proceso, dígase usted, durante los últimos 4 o 5 años, específicamente el gobierno del presidente Duque, la decisión política de quien representaba las obligaciones por parte del Estado colombiano fue dejar el proceso, es decir, prácticamente guardar los compromisos que se habían pactado en La Habana. Eso significó para muchísimos combatientes y líderes del Partido Comunes de las FARC una expectativa, una posición negativa con respecto a las responsabilidades del Estado. Se puede evidenciar eso en los informes iniciales que aporta cada 3 meses la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas, el Instituto Kroch de la Universidad Norteamericana, que también se comprometió a hacerle seguimiento, y se evidencia además a través de los diferentes informes de prensa que muestran desde el año 2016 a la fecha poco más de 450 excombatientes y firmantes que han sido asesinados a lo largo y ancho del país. Pero eso se acompaña además de otros datos evidentes que tienen que ver con la cantidad de asesinatos de líderes sociales, indígenas, víctimas del conflicto, familias de excombatientes, quienes también han sido asesinados a lo largo y ancho de Colombia. Esa etapa oscura, por decirlo así, protagonizada por el presidente Duque, afortunadamente trata de ser resarcida con el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro Rego, quien desde un principio planteó, digamos, jugársela por la paz, y no solamente la paz encaminada a desarrollar los compromisos pactados con las FARC y desde el Estado, sino pensando en el concepto de la paz total. Entonces, en ese marco general es que se vuelven a abrir las expectativas por parte de los combatientes, por parte de los líderes de las FARC, sus diferentes visiones, vertientes y corrientes de opinión, con una mayor expectativa, pero siempre pensando que la paz total y la paz en el proceso de reincorporación de las FARC implica necesariamente trabajarle duro, entre otras, al punto número 1 del acuerdo, es decir, lo que tiene que ver con la reforma rural integrada. Es imposible, como se ha planteado en los últimos 30 años con los 14 procesos de paz que antecedieron a este con las FARC, pensar que la paz es solamente la entrega de las armas, los fusiles, el que se haya, digamos, establecido cierta sensación de paz, si no hay un apoyo o reincorporación en lo que tiene que ver con los proyectos productivos. Y recordemos que las FARC, la mayoría de los combatientes son campesinos, son comunidades campesinas, indígenas, etcétera, etcétera, y eso significa que el primer punto del acuerdo es clave. Si no hay, digamos, recuperación de las tierras, expropiadas violentamente por la guerra y sobre todo por los movimientos, por el Estado colombiano y por los movimientos de autodefensa, es muy difícil pensar en avanzar en el proceso de paz con las FARC. Entonces ese primer punto es clave. Durante el gobierno de Gustavo Petro se ha avanzado, se ha entregado cantidad de hectáreas de tierra a campesinos, a excombatientes, porque hay que entender que el proceso de paz con la FARC implica el proceso de resarcir el daño a las comunidades rurales, campesinas, indígenas y víctimas en general. El segundo punto, que tiene que ver con las afectaciones sociales psicológicas de los combatientes, es importante entender que se trata de recuperar el tejido social, no solamente entre las comunidades en general, sino también entre los excombatientes. La guerra
ha generado durante tantos años en Colombia fractura, dispersión del tejido social, que es necesario recuperarlo y se viene recuperando en la medida en que el Estado cumpla, porque la suerte de los excombatientes y la suerte de los campesinos es la suerte de los indígenas. En tercer lugar, en lo que tiene que ver con la participación política de los combatientes de las FARC, es de anotar que en el caso nuestro del territorio de Antioquia, pudimos evidenciar que en el caso del municipio de Dabeiba, uno de los líderes de comunes fue concejal durante el periodo anterior por elección popular. Durante estas últimas elecciones hubo otro concejal, en el caso del municipio de Mutatá, elegido popularmente para representar los voceros y las comunidades. Y eso es un avance, no es un avance sustancial. No es un avance sustancial porque en Colombia los medios de desinformación masivo juegan un papel muy importante de desinformar a las grandes masas y a las comunidades en general, y eso afecta de una u otra manera la realidad en los procesos políticos y electorales. Y un tercer lugar, articulado con eso, tiene que ver con la seguridad jurídica de los excombatientes. Y seguridad jurídica significa que en el proceso de paz se pactó, gracias a esa figura nueva que se llama la justicia transicional, un proceso de justicia restaurativa en la cual las FARC han estado comprometidos. Sin embargo, el hecho de que cada día aparezcan nuevas citaciones, inclusive a muchos excombatientes de base de las FARC, citaciones a la Fiscalía o persecuciones jurídicas, o no se haya todavía liberado a todos los presos políticos de las FARC, o no se haya resuelto todavía asuntos como el caso de Simón Trinidad, detenido en Estados Unidos, significa que existe inseguridad jurídica aún en lo que tiene que ver con el proceso de implementación del proceso de paz con las FARC. Y otro elemento importante identificado es el que tiene que ver con ya los proyectos productivos que se comprometió el Estado colombiano. Las FARC, a diferencia de otros movimientos políticos desmovilizados, no se quedaron quietos con respecto a esos apoyos económicos de parte del Estado, dado que muchos de estos excombatientes se organizaron en cooperativas productoras, piscícolas, en empresas o cooperativas de confección, como por ejemplo la Red Nacional de Confeccionistas para la Paz, como por ejemplo Confecciones de la Montaña, ubicados en el municipio de Anorí, y muchos otros proyectos productivos puntuales que han contribuido de una u otra manera a la sobrevivencia y o supervivencia, digamos, de los combatientes y sus familias. Pero repito, no es sustancial. Es necesario que el Estado siga avanzando en la entrega de tierras, en la entrega, digamos, de las propiedades comunales, para que estas excombatientes, sus familias, las comunidades indígenas puedan avanzar en un proceso de recuperación de sus vidas, de sus comunidades, de sus familias, con una perspectiva de seguridad y soberanía alimentaria. Decía que otro de los aspectos importantes a manera de conclusión de la investigación es la que tiene que ver con la posibilidad, en la perspectiva del cumplimiento del Estado en el gobierno de Gustavo Petro, de poder cumplir a cabalidad los 6 puntos del acuerdo, porque eso sería un ejemplo para poder implementar la aspirada paz total, digamos, consignada en el artículo 22 de la Constitución Política, que establece que la paz es un deber y un derecho. Es decir, para muchos grupos insurgentes aún que existen en Colombia, el que se avance en el proceso de paz con las FARC, el que se implemente y se cumpla ese acuerdo en su totalidad, implica una posibilidad real como modelo, como ejemplo, para que esos otros grupos insurgentes que aún están en armas, y inclusive muchos delincuentes comunes que aún están en armas y que se pueden articular en el proceso de paz total, sería una perspectiva clara para que ellos vean la posibilidad de avanzar
en esa anhelada paz total del pueblo colombiano. Finalmente, otros productos y o conclusiones generales de la investigación relacionada con el proceso de reincorporación de las FARC en Antioquia tiene que ver con un nuevo programa académico que se gestó, se originó en campo, en territorio indígena del resguardo Tadó Llano Gordo, cuando en una tarde lluviosa del mes de abril del año 2023 nos encontrábamos con las comunidades indígenas en el territorio y una comisión especial de la Jurisdicción Especial para la Paz, en cabeza de la magistrada Nadiezda Natacha Enríquez, le pareció importantísimo que las universidades, en este caso el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid, estuviera en ese territorio llevando ideas, iniciativas de educación superior. Surgió entonces allá la idea de gestionar con las comunidades, desde el origen mismo del derecho propio de las comunidades originarias en ese territorio, la idea de un programa académico que en estos momentos está avanzado en su diseño y es el programa Tecnología en Gestión Pública Territorial para ser ofertado desde el Centro Regional Urabá, apartado del Politécnico, donde tenemos un centro regional, y el municipio de Dabeiba, dirigido o orientado con la validación de las comunidades indígenas de la región, con los excombatientes o firmantes de paz, los voceros de las distintas fuerzas, gestores de paz, las víctimas del conflicto armado, los campesinos, las víctimas y otros en general son los primeros estudiantes que se van a apuntar a este programa académico. Este programa académico tiene una serie de novedades que tienen que ver como, por ejemplo, la lengua catío. Hemos considerado importante, en vez de incorporar como Instituto de Educación Superior Politécnica el inglés como segundo idioma, hemos ya decidido incorporar, en acuerdo con las comunidades indígenas, la lengua catío en 2 módulos, primero y segundo semestre, con 4 créditos académicos, y reforzado como segunda lengua. Es decir, los demás integrantes del programa académico o aspirantes a ello, como los firmantes de paz, las víctimas, campesinos y demás, tendrán que estudiar esa lengua catío para poder seguir articulando el proceso de formación académica.